¿Cómo están mis estimados alumnos? Buenas noches. Buenas noches o buenas tardes. No sé, ven aquí atrás de mí. Acá Buenas ya está noches. de noche. No estoy en Buenas México. noches. Buenas noches. No estoy en México, estoy en otra parte, estoy en área abierta. Este, pero bueno, con el mismo gusto de siempre de estar aquí con ustedes. Ahora sí que eh, en esta última sesión, si podemos decirlo así. La verdad es que ya acabamos, ya vimos todos los temas. El último tema fue el albacea. El último tema fue el albacea. Y hoy quiero, pues vamos a platicar un poquito. Quiero que platiquemos de los pendientes que haya en sus tareas. Nos dieron una orden, una directriz en donde tendremos que abrir todas las actividades que tengamos a fin de que los que les falte algo por ahí, que lo suban, que realicen su actividad y que la suban. No se va a calificar con 10, se va a calificar sobre 8. ¿Sí? Tenemos que reconocer a los que en tiempo y forma entregamos sus actividades y a todos los demás, bueno, se les da la oportunidad, pero sobre 8. Eh, Se abrió ayer las actividades de puntos extras y regularización, por si quieren animarse a hacer algo de eso. Hoy está abierto una semana más. ¿Sí? Estamos ya preparando el examen final. Tenemos todavía que hacer algunas cosas nosotros acá de manera administrativa. Sigue entrando gente, por eso estoy aquí. Entonces, pues llegamos al punto final. Qué bueno que el número de alumnos se mantuvo, el número de alumnos que estuvo activo se mantuvo. Eso me da mucho gusto. Y bueno, quería hacer un pequeño repaso, un repaso general de lo que hemos visto. Yo quiero y me interesa mucho que vean cómo fue la cronología del curso, ¿sí? Para al final llegar a la sucesión testamentaria. ¿Sí? Estoy revisando también tareas, sus últimas tareas las estoy revisando. Tengan un poquito de paciencia, este, para que ya les vaya apareciendo su calificación. Nosotros tenemos que hacer un ¿cómo les puedo decir? Una modificación al sistema en donde estamos haciendo una ponderación. Quitamos todo lo que pasa es que la plataforma contempla muchas actividades porque la plataforma está diseñada para un curso de manera regular, ¿sí? Entonces, como no, por esta forma de hacer las cosas en línea, pues hay muchas actividades que no se realizan, se escogen las más importantes y esas son las que hacemos. Pero la calificación está tomando en cuenta todas, ¿sí? Todas las actividades. Entonces, hace un promedio. Entonces, imagínense, hace un promedio, suma las 25 actividades, más o menos, y ustedes hicieron como unas 10 o 11, y suma las calificaciones y luego las divide entre las 25 actividades, ¿verdad? Pues les va a salir nada, ¿verdad? Por eso muchos alumnos me dicen, oye maestro, tengo calificación de 1.25 o tengo calificación de 3 puntos, o sea, ¿por qué? Entonces tenemos que hacer un ejercicio en la plataforma, eso lo hacemos todos los años, al final de cada curso, en donde eliminamos esas actividades que no utilizamos, ¿sí? Entonces el promedio es entre menos actividades, entonces la calificación sale ya la que debe ser, ¿no? La real. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer estos días. Pues van a ir viendo ustedes cómo va a ir apareciendo su calificación real. ¿Sí? Este, bueno, me salió un poquito. Volviendo al tema, vamos a hacer un pequeño repaso y que quiero que vean, me interesa mucho que vean la cronología del curso.
donde primero vimos, ¿qué fue lo que vimos primero? ¿Alguien me puede decir el primer tema, así si se acuerda, así rápido? ¿Qué tema vimos primero? La propiedad. ¿Alguien más? Propiedad, copropiedad, servidumbre, Muy bien. usufructo. Diana Arriaga me dice que el patrimonio, exactamente, el Fue patrimonio. el patrimonio. Así es el patrimonio, porque primero teníamos que entender cómo llegamos a esa connotación del patrimonio, ¿sí? Porque al final, ¿qué? Al final de cuentas, lo que vamos a heredar es eso, nuestro patrimonio. Entonces teníamos que entender primero ese concepto de patrimonio, ¿sí? Y su clasificación, ¿verdad? De bienes, cosa, y todo esto, y desde los romanos, ¿verdad? Los romanos fueron los que dieron los primeros indicios de generar un patrimonio, de darle propiedad a un patrimonio, ¿sí? En aras de que ese patrimonio se iba a heredar en la posteridad, ¿sí? Tuvimos ese tema de patrimonio y luego, ¿cuál fue el siguiente tema? Si alguien me dice. Clasificación de bienes. Clasificación de los bienes. Permítame tantito, voy a hacer algo aquí rápido. Clasificación de los bienes. Es correcto. Aquí lo quiero tener abierto para estarlo aquí repasando, ¿sí? Patrimonio. Y luego clasificación de los bienes. Este, Estuvimos viendo toda la clase de bienes que hay, fungibles, no fungibles, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes divisibles, bienes no divisibles. Todo esto lo teníamos que repasar, entender, este, porque todos, más por ser bienes, son heredables, son transmitibles, ¿sí? Transmisibles, perdón, se transmiten a través del ejercicio de una sucesión testamentaria o una sucesión legítima, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente tema que vimos? La propiedad, lo que ya es mío, cómo se origina la propiedad, el vínculo que nos une a un bien que al final de cuentas se convertirá en nuestro patrimonio. Puede ser que el patrimonio es el conjunto de todos los bienes y somos nosotros propietarios de esos bienes, ¿sí? Y esos bienes pues pueden haber sido adquiridos con compraventa, posesión de derechos, por herencia, y algunos por adjudicación, ya sea adjudicación a la fuerza o adjudicación legitimada por la ley. eh, Conocemos todas estas. Entonces, ¿cómo nos fuimos adentrando en el tema? ¿Sí? Con patrimonio, la propiedad, los bienes, todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a heredar al final de cuentas. Entonces, era muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Qué otro tema vimos? La copropiedad, ¿sí? Primero, vimos el tema de propiedad y luego cuando se empieza a diversificar la forma de obtener la propiedad, cuando se quiere adquirir, por ejemplo, una propiedad entre varios, ¿sí? La diversificación financiera. Ay, perdón, es que estoy con una mesita ahí que está bailando la mesita esta. Déjeme, listo. Entonces, y luego la copropiedad. ¿Cómo le hacemos para ser propietarios varias personas de una sola propiedad? Bueno, pues vamos a ser copropietarios. Se le da esa connotación de copropietario, coadjudicado, corresponsable, coacreditado, y esa figura nace precisamente por eso, para poder siempre abarcar más. Acuérdense que
Esto fomenta el tema de darle forma a que tú puedas ceder tus bienes, tu patrimonio. La finalidad es que se genere riqueza, ¿sí? Que se genere riqueza y que la gente siga comprando, siga vendiendo, siga dividiendo, etcétera, ¿sí? Al final de cuentas, para cualquier país pues es la forma de vida, ¿no? De cualquier país. Entonces, el Estado se, se, se prepara para hacer el marco legal adecuado para que esto pueda hacerse sin ningún problema. Y no obstante que sabemos, ¿no? que es complejo, ya por ahí les encargué el diagrama de flujo. Y luego, ¿cuál fue el siguiente tema después de la copropiedad? Usufructo, el uso y fruto y disfrute de la cosa. Es una figura que se creó con la finalidad de que tú, si tienes muchas propiedades, que tú puedas otorgar el usufructo a otra persona que las pueda usar, porque a veces tenemos muchas propiedades, es que ese es el fundamento, a lo mejor se escucha así medio raro, pero así es, el fundamento, la razón, la base de esto es que, oye, Pedro Pérez, tienes muchas propiedades y muchas no las usas, están ahí dormidas. ¿Cómo creamos riqueza? ¿Cómo activamos la economía? Bueno, pues vamos a crear esta figura del usufructo para que a través de otra persona, sin que tú te deshagas de esas propiedades, pero que otra persona las pueda usar, ¿sí? Y muy a gusto, porque a veces sin cobro alguno, ¿no? Sin cobro alguno, eh, sin, esto se aleja un poquito del arrendamiento de una propiedad, el usufructo es un poquito diferente. Este, entonces, se crea esta figura en donde se busca que todo esté en uso y que se obtenga un beneficio. Yo como propietario tengo el beneficio de que la propiedad se está utilizando y que no está ahí como abandonada, ¿sí? Y el que la va a estar usando, bueno, de alguna manera está obteniendo un beneficio de esa propiedad. Yo conozco gente que tiene el usufructo de varios ranchos, una persona en particular allá en Chiapas, Campeche y todo, porque el señor siembra mango y siembra mango y plátano, y bueno, le ha ido muy bien, pero tiene el usufructo de esos ranchos en donde él puede estar sembrando y sembrando, y es un usufructo que él pudo obtener casi casi que vitalicio, ¿sí? ¿De qué? De una persona que tiene mucha tierra, muchas tierras en aquellos lugares del sur y que estaban, ¿cómo se dice? Sin usarse, hay una palabra, sin usarse esas propiedades, sin producir nada, y particularmente en las propiedades que son de siembra, de cultivo, es importante que se estén usando. Sí, yo no sé mucho de eso, pero entiendo que se tiene que estar usando para que la tierra siempre sea fértil. Entonces, eh, eh, todos tienen de alguna forma un beneficio. Exactamente, esa es la palabra, se me fue la palabra, tierras ociosas, sin que produzcan nada. Entonces, son muchas las razones y que se llega a este punto del usufructo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar al respecto sobre lo que hemos estado platicando? ¿Estamos en orden? Muy bien. Lo que sigue es la servidumbre. Servidumbre. ¿Sí? La servidumbre es un gravamen de las propiedades. Otra vez el fundamento, la vocación de este gravamen no es afectar a nadie, sino por el contrario, es beneficiar a las tierras que están atrás de las tierras que están ahora sí que al frente, ¿sí? Al frente donde están las carreteras, las avenidas, toda propiedad, la ley indica que toda propiedad en todo el país
tiene que tener un frente, ¿sí? Ustedes verán ranchos y ranchos y están en medio de las montañas, en medio de las tierras. Y esto, oye, pues ¿cómo llego a ese rancho si está en medio y la carretera está acá? ¿Sí? A muchos kilómetros de distancia y el rancho está en medio. O si ustedes un día quieren comprar un terreno, y ven, oye, pues está en medio de la nada, ¿cómo entro a ese rancho? Forzosamente todas las propiedades tienen que tener un frente y a la hora de la compraventa, el notario tendrá que verificar que eso exista, que el terreno tenga un frente. Y como en el sentido estricto, a veces la tierra no tiene un frente de por sí a la vista, pues se crea esta figura de la servidumbre, ¿sí? Predio sirviente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el terreno atrás de mi vecino y mi vecino, su frente es a la calle, a la carretera, a la avenida, mi vecino forzosamente me tiene que otorgar el paso a mi terreno, ¿sí? Y ese es el uso, perdón, esa es la servidumbre de paso, ¿sí? Y hay muchos tipos de servidumbre. No sé si a ustedes les ha tocado cuando van a algún terreno de día de campo, de paseo, lo que sea, o tengan ustedes algún terreno y que van caminando, van en el camino de terracería generalmente y abren una puerta y abren otra puerta y abren otra puerta, si tienen que bajar, abre la puerta y vuelven a cerrar y ahí siguen y lo bájate de la camioneta, abre la puerta, sí, pásale, cierra y sigue adelante. Esa es la servidumbre. Esa es la servidumbre porque la idea es que llegues al rancho que está a mero adentro, en el centro del pues ahora sí que de todos los terrenos, ¿no? De todos los terrenos que están por ahí. Entonces, por eso es la servidumbre. Y hay servidumbre, les quiero hablar de ejemplos para que entiendan, porque a veces los tenemos ahí a la vista y no tenemos ni idea. Hay colonias, por ejemplo, hay colonias en las que tienen como un callejón, no sé si lo han visto, no todas, pero en algunas partes hay como un callejón y se dice aquí no se puede construir nada, ¿sí? Porque por abajo pasan líneas de gas o líneas de agua y drenaje, por ejemplo, o de eléctricas, etcétera. Esa es una servidumbre de paso también, es una servidumbre de paso este, para ese servicio de agua y drenaje o de energía, etcétera, ¿sí? También esos son, cuando ustedes vean, oye, pues ¿por qué hay un callejón aquí? ¿Por qué no se puede construir aquí entre dos casas, entre dos construcciones? ¿O por qué lo dejaron así libre? ¿Sí? Bueno, pues porque tiene un derecho de paso, le llaman. Es una servidumbre y se le llama también derecho de paso, ¿sí? Y nadie puede construir nada ahí. ¿Sí? Y a veces, y está en tu escritura está lo que generalmente hacen si ese derecho de paso o esa servidumbre está en medio de dos propiedades, lo que pasa es que a veces en tu escritura dice que tienes ese derecho de paso, ¿sí? Si el derecho de paso mide de ancho 6 metros, pues tu escritura dice que tu terreno mide esos 3 metros y 3 metros del otro lado, del otro vecino, por ejemplo. Y es tuyo, pero no puedes construir nada, no puedes construir nada y así es la única forma de venderlo también, ¿sí? Eso está en la escritura, es un gravamen permanente que se encuentra ahí. Daniel Jara, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, aquí donde vivo en la colonia, arribita hay un ranchito, Ok, eh, y de cuenta que pues como se hizo colonia privada, ah, entonces él tiene ese derecho de paso, claro, o sea, no se le va a cobrar porque aquí es como de pago, ajá, entonces a él entonces pasa libremente, ok. o no, digo, pregunto, digo, Sí, claro, claro, libremente, forzosamente le tienen que dar paso, forzosamente, si se constituye una colonia, ¿sí? Ahí o le dan paso por el medio de la colonia o le hacen un derecho de paso a un costado de la colonia, ¿sí? Y eso es perfectamente legal y se tiene que hacer esa fuerza, ¿sí? Claro, que a veces hay, ahí es, sí, dígame. perdón, ahí entonces eso se le llama servidumbre, ¿verdad? Así es una servidumbre, ¿sí?
O sea, la colonia Sí. tiene que ser el predio sirviente para el terreno de este vecino que está atrás, ¿no? Ah, ok. Gracias, maestro. Y cuando el vecino venda su terreno, por ejemplo, dice, tiene que decir, y en su escritura dice, yo tengo una servidumbre por este otro terreno del vecino. Ahí lo dice en la escritura y se vende así. No se puede vender cuadrado y en medio de terrenos que no tengan ese frente que se necesita. Eliana, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, buenas noches. Buenas Era noches. una duda. Así como dice que la servidumbre es un gravamen que tiene una propiedad, Es correcto. ¿por qué cuando se vende una propiedad he visto que dice libre de gravamen? O sea, que no tiene ningún tipo de servidumbre o se refiere a otros gravámenes. Sí, lo que pasa es que hay gravámenes, por ejemplo, una hipoteca es un gravamen, un señalamiento de embargo es un gravamen, ¿sí? Si la propiedad está propalada en un crédito, también es un gravamen, ¿sí? Y cuando no tiene ninguno de estos, se dice que tiene un gravamen y en el certificado de gravamen ya no es certificado de libertad de gravamen, es un certificado de gravamen, pero se especifica qué tipo de gravamen tiene, ¿sí? Entonces, un gravamen de esta índole de servidumbre de paso no tendrá ningún problema para hacer la compra-venta porque pues es totalmente legal, ¿sí? Totalmente legal, no hay ningún problema. Por otro lado, cuando se vende una propiedad que tiene un gravamen de tipo hipotecario o de un embargo por el fisco o un embargo por alguna institución bancaria, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Que también se puede vender en común acuerdo entre el vendedor y el comprador, ¿sí? Que el comprador, por ejemplo, que esté de acuerdo en que esa propiedad tiene un gravamen del tipo que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Pero Claro. una propiedad que tiene una servidumbre de paso jamás podrá tener un certificado de libertad de gravamen. Pero siempre, como te digo, en todos los certificados de gravamen menciona qué tipo de gravamen tiene. Ok, gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro cuestionamiento? Hoy vamos a terminar temprano, ¿eh? Les voy a dar la salida temprano. Déjame. Muy bien. Siguiente tema. Siguiente tema que estuvimos viendo fue el después del gravamen, de la servidumbre. A ver, déjales recuerdo, aquí lo tengo. Introducción a capacidad de suceder. Introducción, exactamente. En el examen parcial, introducción y capacidad para suceder. ¿Qué significa esto? Las reglas que se tienen que cumplir, los lineamientos, para que uno sea capaz de suceder, tanto de transmitir bienes como de recibir bienes, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la mayoría de edad, por ejemplo, hablamos de la representación también, hablamos de quién es capaz de hacer un testamento, de los requisitos que debe cumplir una persona para poder hacer un testamento, por ejemplo, ¿sí? O sea, es la capacidad de ejercicio, ¿sí? Que tiene una persona para poder hacer su testamento, ¿sí? No puede ir un niño a hacer su testamento, aunque tenga propiedades, no puede un niño hacer un testamento. Tendrá que ir, por ejemplo, con un representante, ¿sí? Y este representante, bueno, tendrá que cumplir muchos requisitos. Entonces, por eso se habla de la capacidad de suceder, ¿sí? Los elementos esenciales de validez para que alguien pueda hacer un testamento y para que alguien pueda heredar, ¿sí? Básicamente es ese tema. Acuérdense que hablábamos de los que no pueden heredar, ¿sí? Cuando son jueces, cuando son médicos, cuando son
padres, por ejemplo, si lo decimos así, padres de alguna iglesia y que han estado en los últimos momentos con el que hizo el testamento, atendiéndolos de manera muy cerca, ellos no pueden heredar de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden heredar? ¿Alguien se acuerda por qué no pueden heredar? Uno, porque pueden ser juez y parte, ¿sí? Pueden influir en, ¿Perdón? pueden influir en la decisión. Exactamente. Se presume que pueden influir en la decisión del que hace el testamento, este, en favor de ellos, obviamente, y no pueden heredar ni el doctor, ni la esposa del doctor, ni el primo del doctor, que estuvo al final de los días con el testador, ¿sí? Hablábamos en su momento del caso de Michael Jackson. Cuando murió su doctor, estuvo muy pegado con él en los últimos momentos y finalmente pues muere, ¿no? Creo que casi que murió en los brazos del doctor. Entonces, la otra vez platicábamos de ese tema y él no pudiera haber heredado de Michael Jackson. Desconozco si lo puso en su testamento, pero si le hubiera puesto, él no puede heredar, ¿sí? No pudiera heredar, la ley no se lo permitiría. Entonces, bueno, son una de las novedades que tiene la capacidad para suceder, ¿verdad? Dime, Oscar, adelante. Gracias, maestro. En el caso que ponía ahí de Michael Jackson, Ajá, explicaba que el doctor no podía haber sido heredero, ¿no? Por la es situación correcto, que estamos comentando. es correcto. Aunque el médico desde antes ya hubiese estado en el testamento. Si el médico estuvo, lo que se toma en cuenta, si el médico estuvo, vamos a olvidarnos si el médico estuvo en el testamento de 10 años atrás, ¿sí? Básicamente, Ok, si el médico estuvo físicamente con él, conocidamente, porque fue muy público eso, que el doctor estuvo con él en los últimos momentos, ¿sí? Si el testamento tiene 10 años y ya estaba el doctor ahí, puesto ahí, pero el doctor estuvo en los últimos años de su vida, es impugnable, ¿sí? eso es. La ley no lo permite, ¿sí? Por ejemplo, si heredara el doctor, independiente que ya lo tendría hace mucho tiempo, ¿sí? Es el doctor. Si es su doctor de toda la vida, pudo haber sido influenciado por él mismo, por eso la ley así lo piensa, es el fundamento. Y los hijos, por ejemplo, los que sean, que tengan más derecho a heredar, o los demás herederos que están ahí, que sí tienen derecho, pueden impugnar para que el doctor no reciba herencia. Es más, los doctores deben de decir, oye, ¿sabes qué? A mí no me pongas en tu testamento, ¿verdad? A mí no me pongas porque no voy a poder heredar. ¿Sí? Si O- 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 si el doctor es familiar bueno, pues es otra cosa, ¿no? pero entonces no me quedó claro. Entonces, vamos a suponer que, digo, es un caso hipotético, ¿verdad? Sí, O sí, sí, sea, sí, casi sí. buscándole recovecos, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces, si el doctor tenía una relación muy cercana al artista y 10 años anterior a su enfermedad ya estaba incluido en el testamento, y en los últimos momentos también estuvo, es decir, el hecho de que haya sido 10 años anteriores, eso no lo, bueno, pues sería defendible tal vez. Sí, exactamente. Si estuvo 10 años y al Ah, final no fue su doctor de cabecera, ¿verdad? Porque eso se ve con testigos, por ejemplo, y al final fue otro doctor, bueno, pues a lo mejor sí es defendible y ese doctor sí va a recibir herencia de esa persona si se comprueba que es un doctor que estuvo con él hace 10 años, ¿no? Y no se supo más de ese doctor, no hay ningún problema. Pero si es el mismo doctor que estuvo hace 10 años y estuvo al final, esto es se puede pelear eso para que él no reciba nada. eso es, ok, ¿Sí? muy bien, maestro, gracias. Sí, de nada. No, pues es que
se presta para, pues, para ver todos, como dices tú, los recovecos, qué pasaría y qué pasaría y qué pasaría, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Cuando es juez, cuando es un familiar que es juez, yo conozco al licenciado Mancillas, que fue director del Tribunal Superior de Justicia. Él, él no podía heredar de un amigo, por ejemplo, o de inclusive hasta de un hermano, si estaba en el testamento. Entonces él mismo nos platicaba: a mí no me metas, a mí no me metas y a mí no me metas. Y si estaba, él renunciaba a la herencia. Él renunciaba a la herencia, su parte, para que no hubiera tema. ¿Sí? Atendiendo esa disposición de la ley. A lo mejor por otro lado lo hacían, ¿verdad? Pero no se podía. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro tema? Qué ruidazo, perdón. Si escuchan ruido, ¿verdad? De repente. Eliana, adelante, Eliana. Sí, maestro. En ese caso, si por ejemplo esas personas, ese tipo de personas, los jueces o los del tribunal o magistrados, pudieran heredar y en el caso que no quisieran renunciar a ello, porque no se puede, ellos podrían renunciar al empleo o al puesto. Se me hace difícil que eso pase, pero puede ser, fíjate, es un buen cuestionamiento. A lo mejor, la verdad es desconozco, que les digan: ¿sabes qué? Si quieres heredar, renuncia a tu puesto, ¿sí? Pero no creo, porque el fundamento es que tú no hayas influenciado en ese testamento. No tendría sentido decirle: deja tu puesto y ya puedes heredar, porque entonces estás olvidando el fundamento de no influenciar a la gente, ¿sí? En todo caso, la influencia ya se hubiera creado, ¿no? Exactamente, la Fue influencia, previa. exactamente, ya hubiera quedado previo, entonces no tendría sentido. Y la Okay, ley va, sí, y la ley va más allá. Si es juez inclusive de lo familiar, por ejemplo, si es juez de lo familiar, en donde ven estos temas de los intestados, por ejemplo, o de los testamentos, eh, tampoco entran, nomás por ser juez de lo familiar, pero ahí no por la influencia, sino bueno, si es una influencia, porque puedes convertir en juez y parte, ¿no? En juez y parte de ese procedimiento. Entonces es como tener información privilegiada del tema, ¿no? Entonces tampoco se permite. Es interesante, ¿no? Este tema. Parece que no sabemos, digo, no lo tenemos presente, pero hay muchas excepciones. Muy bien, y el siguiente tema, ya entrando en materia, la sucesión legítima, ¿sí? Hablamos que la sucesión legítima es que hay o que no hay que no hay Testamento. que no hay testamento, ¿sí? ¿Por qué se llama Esto es legítimo. sucesión legítima? Porque hay que legitimar ese proceso. El Estado, a través de un juez de lo familiar, ¿sí? Tendrá que legitimar ese proceso, ¿sí? Entonces, haciendo las veces del de cuyos, ¿sí? El que murió, como queriendo interpretar lo que él hubiera querido, ¿sí? Entonces, lo que él hubiera querido está más, pues ya ahorita ya está muy cuadrado. Entonces se determina y se hace el marco legal y se determina por grados quién es el que va a heredar, y de ahí nace la frase esta famosa de que el pariente más cercano excluye al más lejano, ¿sí? Entonces ese es el orden en que van a heredar, y eso lo establece el Estado, cuida el Estado que eso se dé y que así sea, ¿sí? Entonces, por eso se llama sucesión legítima, porque hay que legitimar el proceso, hay que legitimar que los bienes de esa persona se entreguen a las personas indicadas, ¿sí? Entonces, por eso se pide luego, se inicia el procedimiento, las actas de nacimiento de los que se consideren hijos, se publica en estrados, en edictos, en los periódicos y medios electrónicos de mayor circulación,
pues para que el mundo se entere de que esta persona, que Juanito Pérez murió, y el que se sienta con derecho se presente al procedimiento, ¿sí? Entonces, pues se presentan un chorro de gente, ¿no? Esposas y amantes y hijos no reconocidos, hijos por allá, hijos por acá, y todos tendrán que comprobar cuál es el documento, prueba fehaciente de que soy hijo de tal persona. ¿Cuál es el documento? El testamento. El, Ah, el, para comprobar que, maestro, perdone. que eres Perdóneme. hijo de tal persona. ¿Cuál es el Acta de documento? Pues el acta de nacimiento, El ¿no? acta de nacimiento, exactamente. Es un documento fidedigno, es el máximo documento que existe para comprobar, oye, yo soy hijo de esta persona, aquí estoy. Oye, o soy hijo, pero nunca me reconoció, dame tu acta de nacimiento. Pues no la tengo porque nunca me reconoce, pero sí soy hijo. Pasa mucho con los artistas, ¿sí? Y hay un procedimiento de reconocimiento de estado de hijo. Entonces, hace el procedimiento. ¿Cómo determinas que sí es su hijo? Pues con un ADN, ¿verdad? Con un ADN, con testigos, con testimoniales, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a comprobar que sí son hijos, ¿verdad? Y que tuvieron a lo mejor cierta relación, pero pues no hubo un reconocimiento legal, tácito, público de que es un hijo de esa persona. Para eso es los edictos, ¿sí? Gritarle al mundo que esta persona murió y quién se siente con derecho. Y más si es una persona importante como un Juan Gabriel, como un José José y todas estas gentes que son muy conocidos. Entonces, parece que no, pero son procesos larguísimos y muy complejos porque se presenta un montón de gente, ¿no? Gente que se siente con derecho de recibir algo, y más si se sabe pues que hay muchos recursos ahí de por medio. Cosa contraria cuando hay una sucesión testamentaria, ¿sí? Porque lo mismo se puede sentir con derecho mil gente, puede ser el mismo Juan Gabriel, puede ser el mismo José José, el mismo Vicente Fernández, ¿sí? Pero si es un testamento donde dice, le dejo todo a mi hijo tal, o le dejo todo al vecino, o le dejo todo a mi amante, o le dejo todo a mi esposa, se hace lo que dice ahí. Es la voluntad del Señor lo que se va a hacer. Se pueden pelear y revolcar la gente. Es la voluntad del Señor y se acabó. Oscar, adelante, Oscar. Gracias, maestro. Otra vez, otro caso, ¿no? Buscando recovecos. Sí. Supongamos que el de Cuyus dejó quien quería que fuera el albacea, ¿Ok? pero todos los hermanos dicen no queremos que fulanita o fulanito sea el albacea. Tendrán que justificar por qué. Ante el notario. Ante el notario, porque en el testamento ya lo dice, y el notario tiene que dar fe y tiene que cuidar que se lleve el proceso y que se cumpla la voluntad del de Cuyos. Y en este caso dice, bueno, pues quiero que Pedro sea el albacea, pero pues los hermanos, que son varios, o digamos que forman mayoría, dicen, no queremos que sea Pedro, queremos que sea Juan. O sea, entonces en ese caso lo que yo veo, digo, pues se encuentra, si ya está diciendo el de Cuyos quién quiere que sea su albacea, pues no se estaría cumpliendo su voluntad, ¿no? Es correcto, pero si los hermanos, los hijos, no quieren que sea el albacea, tendrán que manifestar el porqué. Justificar Justificar por qué no quieres que sea el albacea, y si es porque me cae mal, pues no es una justificante, ¿verdad? Eso. Oye, ¿sabes qué? Se portó mal con mi papá, le hizo tranza, no fue honesto con mi papá, etcétera. Y si eso lo compruebas, el notario lo va a quitar. A criterio del notario. A criterio del notario se quita y que los hermanos nombren a otro, ¿sí? Pero no es así como que, es que me cae gordo, ¿verdad? No. Claro. ¿Verdad? Exacto. Gracias, maestro. Sí, exactamente, está enfermo mental, ¿verdad? A lo mejor el papá lo puso, ¿sí? Como aval, pero posteriormente se volvió loco este señor, este aval se volvió loco, porque puede pasar,
que se Albacea. el albacea, perdón, se medio enfermó y no está ya en pleno uso de sus facultades mentales, ya ha hecho unas barbaridades tremendas, el juez Eso. inmediatamente lo va a sacar y le va a decir a los herederos, nombren un albacea, porque el albacea va porque va. Eso no se lo pueden brincar. Rogelio Alvarado quiere decir algo. Sí, maestro, disculpe. Cuando no hubo testamento, llaman a todos los hijos herederos. Es Y si correcto. uno ya falleció, se le guarda su parte. Pero ese que falleció tiene más hijos. ¿Se le llaman a todos esos nietos? Sí, ese hijo que ya murió, sus hijos, los hijos de ese hijo que ya murió, o sea, los nietos heredan por estirpe, se le llama por estirpe. Si hay 3 hijos y a los 3 les tocaba el 33%, ¿sí? Ese 33% de ese hijo que ya no está, se le pasa a los nietos, ¿verdad? O al hijo, o a los hijos de ese hijo, ¿verdad? Si me explico. Sí, y si no se localizan alguno de ellos, ya se detiene el proceso o pueden continuar y después se les da su parte. Hay un tiempo, hay un término para reclamar la herencia, ¿sí? Son 10 años. Si no hay reclamación de la herencia, pues, pues los hijos se van a quedar con, si eran 3 hijos, si eran 3 nietos y no encuentran a uno, pues se va a quedar entre los dos. Ese 33% se la van a dividir entre los 2 nietos. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces en la asociación testamentaria, bueno, pues ahí está manifiesta la voluntad. No sé si les platicaba a ustedes, mi socio con el que tengo otro negocio, me decía, oye, estoy muy preocupado porque estoy casi seguro que mis hijos, mis tíos, hermanos de mi papá, seguramente me van a dejar algo porque ya más o menos me lo dijeron, ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho que mis primos se vayan a pelear conmigo, y que me lo van a quitar. ¿Y por qué te lo van a quitar? Le digo, si es la voluntad de tu tío, si te va a dejar algo a ti y es la voluntad de tu tío, no hay quien te lo quite, no hay razón por qué te lo quite. Es que a lo mejor me deja todo a mí. Y dice, bueno, pues no hay forma de que te lo quiten. Sí se van a enojar y no te van a volver a hablar a lo mejor, pero ese no es tu culpa, ¿verdad? Tú te quedas con eso y ya, ¿verdad? Ya, y luego hablábamos ahí de variables, ¿no? De deudas y de... Está hablando todo el resumen de la clase, Gara, para que lo hubieras oído. Está bien interesante. Ah, caray, yo tengo el micrófono. No pasa nada. Entonces, siendo, les comentaba que estaba muy preocupado por eso, le dije, no te preocupes, es la voluntad y es lo que busca la autoridad del Estado, que se cumpla la voluntad del decuyo, ¿verdad? Del testador. Y es letra de oro y se tiene que cumplir a cabalidad, como del lugar. Y está muy establecido, la ley es muy clara en ese sentido y no hay recovecos, no hay lagunas, no hay nada, se hace y se entrega. ¿Por qué se tardan a veces los procesos? Lo comentamos la otra vez, porque a veces las propiedades faltan pagar prediales, a veces hay propiedades, me decían la otra vez por aquí, es que no hemos podido heredar, no hemos podido recibir las propiedades de mi papá porque parece que una no tiene escritura o la escritura estaba mal hecha. Bueno, pues esos son otros temas, ¿no? Entonces, primero hay que arreglar eso, para poder el notario poder otorgar la adjudicación a los herederos de las propiedades, ¿sí? La otra le decía por aquí a una señora, pues es que no podemos heredar o no podemos poner en el testamento propiedades que no son nuestras, ¿sí? No basta con creer que son nuestras, hay que, hay que justificar con la escritura a nuestro nombre para poder heredar una propiedad, si no, pues va a haber problemas, ¿no? Por eso ahí está, dicen Monterrey, el centro de Monterrey, parcialmente abandonado en muchas propiedades, precisamente por ese tipo de problemas, ¿verdad? Y lo comentábamos en su momento, las casas que están en el centro, casas antiguas, pues muchas de esas casas eran de familiares de industriales que estaban aquí, que vinieron a arrancar las fábricas y se fueron.
Se fueron y ahí dejaron todo y los hijos ya no quisieron venirse para acá, ya no viven aquí, son extranjeros, entonces dejaron muchas propiedades. Y los que tienen esa información del estatus de esas propiedades, bueno, pues podrá de alguna manera hacer lo propio para, pues inclusive, pues quedarse con esas propiedades, ¿verdad? Ya sea comprándolas o por un procedimiento jurídico de adjudicación, etcétera, a sabiendas de que pues no hay nadie, ¿verdad?, que lo pueda reclamar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Angélica, adelante, Angélica. Buenas noches, profe. Oiga, profe, ¿qué es mejor, hacer testamento o hacer la donación? O sea, en los términos del papeleo, o sea, lo que puede conllevar, ¿verdad? ¿Qué puede ser más fácil o ya legalmente qué sería mejor? ¿Hacer una donación o hacer el testamento? Mire, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me lo voy a poner a mí. Si yo tengo 2 casas, por ejemplo, yo tengo 2 hijos ahorita, y ya nomás tengo 2 hijos. Yo tengo dos casas, por ejemplo. Yo prefiero hacer la donación a mis hijos, ¿sí? Porque son 2 casas, son 2 hijos, les dono una casa a cada uno de ellos, se evitan ellos el pago de impuestos por donación en línea directa, en línea recta, y nos olvidamos del testamento, ¿sí? Y me quedo yo con el usufructo de esas propiedades, ¿sí? Porque esas propiedades, esas casas las tengo yo rentadas, entonces, pero yo quiero ese dinero porque pues de ahí voy a vivir. Entonces, me quedo con el usufructo, es de ellos la propiedad, ellos pagarán el predial, ellos pagarán todo, pero les digo, si nomás que no vas a tomar posesión de ella hasta que yo me muera, ¿sí? Es mejor la donación, es la donación. Y es cuando dicen, es que me heredó en vida, no te heredó en vida, te cedió las propiedades que eventualmente te pudiera heredar, ¿sí? Es mejor la donación de una vez hacerlo. Oiga, profe, y otra pregunta, por ejemplo, cuando hay un divorcio y hace las donaciones a los hijos, al final de cuentas fueron el producto, tus bienes fueron producto, ¿verdad? Entonces, ¿pueden quedar protegidas las 2 personas? ¿Cómo? ¿Las 2 personas cómo? O sea, haciendo el uso de los usufructos. Ah, sí, claro. Okay. Sí, la donación la puedes hacer así, se la cedes a tus hijos, aunque estén ustedes divorciados, por ejemplo, no sé si es el caso, vamos a un caso hipotético, están divorciadas personas, se lo dejan a los hijos y el usufructo se quedan, depende como hayan acordado, se queda el usufructo con la señora o con el señor o con ambos. Ok, sí, porque ahorita que comentaba eso de las rentas, parece como que no quedan desprotegidos en la vida adulta, ¿verdad? O en la vejez. Así es. Que estaría súper bien. Gracias, Lick. Al contrario, Oscar, adelante. En el caso que acaban de comentar, maestro, en otras palabras, quiere decir que yo como papá me quedo con el usufructo y le estoy cediendo la nuda propiedad a mi hijo. Exacto. ¿Verdad? En otras palabras. Sí, tu hijo se queda con la propiedad, él será el propietario de la propiedad, ¿sí? Pero tú te reservas el usufructo vitalicio de la propiedad. Entonces, hasta que yo muera. Hasta que tú mueras. Entonces tú vas a seguir rentando tus propiedades, las propiedades y todo, tú recibes las rentas y cuando tú faltes, bueno, pues ya, los hijos entrarán en posesión. Exacto. Y otro comentario. En el caso de la donación, hay una parte en el Código Civil donde indica que el donador no puede donar más de lo que se reserva, más de lo que se queda. Por ahí escuché a alguien que la donación se puede tumbar con cierta facilidad porque si en el momento de la donación el donante, digamos, tiene 2 casas y le dona una casa a cada uno de sus hijos, y los hijos pues
digamos, permiten que el papá, sin hacer el papeleo, que vivan ahí en una de las casas, que esa donación se puede tumbar porque, pues digamos, no se quedó con ninguna, ¿no? Ya. Las dos las cedió. Sí se puede impugnar, ¿sí? Ok. Una donación se puede realizar siempre y cuando se compruebe que varias cosas. Si el que donó está enfermo, no hay dinero para eso, no hay dinero para atenderlo, y es conocido de todos que sucedió eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera exigirán a los hijos, porque también es obligación de los hijos dar alimentos a los padres cuando están ya grandes, ¿sí? Entonces, se podrá impugnar la donación o exigirle a los hijos que atiendan a sus padres con una pensión alimenticia y de una vez decretada la pensión alimenticia, tendrán que garantizarla. Puede ser que se les pida al juez que garanticen con las propiedades que el señor les donó, ¿sí? La pensión, o pueden ir hasta la cárcel si no dan esa pensión alimenticia. Claro, pero digamos, en el caso de que el padre donador ya falleció, se Bueno. puede tomar, digamos, alguno de los hermanos, oye, es que te donó a ti, ¿por qué no me donó a mí? No. Entonces, pues, No, eso no se puede tumbar. ah, No, eso no se puede tumbar. Ya el ok, padre, si el papá lo hizo de manera legal, en pleno consciente, uso de sus facultades mentales y todo, ante notario, todo. ante Eso ya no notario, se, eso no se puede tumbar. Es ok. que a mí no me dejó nomás a ti, ¿por qué a ti? Pues no sé, compadre, pero este, O sea, eso ya o sea, es una locura, güey, se puede intentar, pero no, eso no se cae, está, no. Si está ante notario y todo, y el papá estaba bien y todo, no hay manera. eso es, Sí, muy no hay bien, muy manera. bien. ¿Ok? Gracias, maestro. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Maestro, una pregunta así rapidita. Sí, claro. Este, por ejemplo, si hace uno un testamento y le digo, por ejemplo, la casa va a ser de mis hijos en partes iguales, Ok. pero se puede agregar una condición, por ejemplo, que la casa no se venda, que sea nomás para su uso. Sí se puede poner esa condición, pero bueno, lo que yo te aconsejaría, por ejemplo, es que te quedes con el usufructo. No, bueno, no, perdón, es que ya te moriste. Si es por herencia, ya te moriste. ¿Por qué no querrías que la vendieran? Pues nomás como patrimonio para los nietos. No sé, estoy inventando. Sí se pueden poner condiciones, sí se pueden poner condiciones, pero que no se venda es muy difícil. No sé si te la acepten. Se pueden poner condiciones, por ejemplo, la casa va a ser mía, va a ser de mi hijo hasta que termine la carrera, por ejemplo, ¿sí? Podrá entrar en posesión hasta que termine la carrera. O podrá entrar en posesión si cuando se case, o cosas de ese tipo. Pero sí te la heredo, es tuya, pero no la vendas. Está complicado. En ese caso, maestro, ¿no sería como donarle la nuda propiedad a los nietos y el usufructo para el hijo? Pudiera ser, Una forma, ¿no? sí, pudiera ser. Sí, ¿no quieres que se venda? Bueno, nomás que entonces la cedo a los nietos con una representación, porque seguramente serán menor de edad, y que se quede el usufructo para el papá de esos nietos, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Digo, para el papá de los hijos de sus nietos, ¿verdad? Sí, eso puede pasar también. Gracias. Hay varias formas, de hacer las cosas, pero esa es la que se recomienda. Yo tengo una hermana que, si ve este video me va a regañar, pero ella se divorció ella y se quedó sus dos hijos, ya son grandes los hijos, y ella le cedió los derechos de la casa y los hijos no viven en Monterrey, viven en Estados Unidos y la tienen rentada, una casa grande y reciben el dinero los hijos. Y le dije yo, pero ¿por qué hiciste eso? Tú te debes de haberte quedado con el usufructo de esa casa, el usufructo vitalicio de esa casa. Sí, es de ellos, está bien, es de ellos,
pero tú te debiste haber quedado con el usufructo de esa casa, para que esa renta sean pues de mi hermana, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, pues sí, no lo pensé, y esto y lo otro, y una decisión ahí rápida. No me dijo, no me consultó ni nada, de repente cuando me dijo ya lo había hecho. Pues ni modo, ¿no? Digo, gracias a Dios está bien, tiene buen trabajo, y digo, ella está bien, pero pues, eso es lo correcto, ¿no? Eso es hacer algo inteligente, ¿no? Protegerse uno mismo. Profe, ¿y eso no se puede deshacer, profe? Sí se puede deshacer, se va con un notario, que los hijos estén de acuerdo y se genera un usufructo, o sea, la sesión se queda así, pero generas un usufructo. Haces O sea, mientras la persona esté viva, yo creo que puede deshacer algunas cosas, ¿no? Sí, y si los hijos están de acuerdo, le otorgan el usufructo a su mamá para que pues perciba las rentas, ¿no? De la casa. Ok, gracias. De nada. Bueno. Sandy estaba haciendo una pregunta, maestro, ahí en el chat. Adelante, Sandy. Sí, maestro, una pregunta así rapidito. Sí, ¿Las herencias entran en la sociedad conyugal? Las herencias entran en la sociedad conyugal. Cuando es una sociedad conyugal, las herencias cuando haces el testamento, lo que el notario te va a indicar que se debe hacer es que por ejemplo, el esposo le cede. ¿Por qué el esposo primero? Porque las estadísticas dicen que los hombres se mueren primero. Entonces, que el esposo le ceda el 50% que le corresponde a la sociedad conyugal a la esposa en caso de fallecimiento, y si muere la esposa, primero le cede los derechos, su 50% de la sociedad conyugal al esposo en caso de faltar ella, y si fallecen los dos, pues ya le pasan todo, la masa hereditaria, el total, a los hijos. Maestro, y en otro caso, digo, otra forma de interpretar la pregunta sería, si en esa sociedad conyugal, por decir, si ella recibe una herencia, entra a la sociedad conyugal, al patrimonio de la sociedad conyugal. No. A lo mejor esa es otra forma de interpretar la pregunta. Ah, ok, bueno, a lo mejor no me quedó claro, pero no, si yo recibo una herencia, yo estoy casado por bienes mancomunados, o sea, conyugal, si yo recibo una herencia es mía, no entra dentro del patrimonio de la herencia. ¿Sí? En el patrimonio de la sociedad, perdón. Angélica Sosa, ¿quiere decir algo? Oiga, profe, y con respecto a esto de cuando están en vida y que le cede el 50% cónyuge o viceversa, ¿verdad? Fallece uno y no quedaría como intestado. Ahí no pasaría eso. En el testamento lo dices, o sea, vas a hacer un testamento para decir que el 50% es para la esposa o viceversa, ¿sí? Si muere uno intestado, ese 50% lo va a heredar la esposa, ¿sí? Porque es la sociedad conyugal. Va a heredar la esposa, y la esposa a su vez lo va a heredar a los hijos. Si está superestita la esposa. Adelante. Gracias, maestro. Oiga, pero en realidad no es que lo herede, sino que es la parte que le correspondía, ¿no? A ella. Exactamente. ¿Verdad? Se formaliza esa parte. Lo que pasa es que, acuérdate, es el 50 y el 50%. Si uno muere intestado, ese 50% pasa a la esposa. En sociedad conyugal. Pero ese 50% que recibe ¿cómo dicen? El cónyuge supérstite, ¿no? Le llaman. Ajá. Recibe ese 50%, pero no como herencia de cuyos, sino como su parte de la sociedad. Ella tenía un 50%. Sí, y el otro 50%. A lo mejor a los hijos, ¿no? Puede ser a los hijos o puede ser a ella misma. Si los hijos, por ejemplo, son menores de edad, pues pasa a ella misma y ella ya trae el 100%, que a su vez los heredaría a sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo.
Sí, pero, o sea, si al fallecer el marido, por decir, Ajá. ella recibe 50%, pero porque es su parte Bueno. de la sociedad conyugal, no porque sea herencia, ¿no? Exacto. Si adicionalmente él le quiere dar una parte y otros los hijos, bueno, pues bueno, en este caso hablábamos de un caso donde no había testamento, ¿verdad? Así es, donde no había testamento, es correcto. Entonces, lo que yo interpreto es que ese 50% que ella recibe sin haber testamento, ella recibe 50% porque es la parte al disolverse la sociedad conyugal, pues es su 50% del que ella era propietaria, no es herencia, sino ya era de ella, ¿no? Pues sí, tiene razón. Eso es. Es cierto, es cierto. Clarísimo. Sí, ok, ya está. Y así nos podemos quedar toda la noche hablando de muchos casos hipotéticos, pero que son válidos, y por eso lo importante de ponerle interés a esto y ver los pormenores, porque eso es lo que lo hace especial, ¿sí? Son especialistas, nos convertimos en especialistas, abogados especialistas en sucesiones, porque son muchas variables. No quiero salir temprano, ya nos vamos, se pasa el tiempo rapidísimo. Me dio un gustazo verlos, ahorita, nos vemos el próximo miércoles, igual a la misma hora. Si ya estamos listos, a lo mejor damos un repaso, pero ya de las preguntas del examen, busco la forma de hacerlo, para irnos perfilando a ese fin y que se nos haga lo más fácil posible, ¿no? Y que entendible también, que es lo más importante, entendible. ¿De acuerdo? Dios bendiga su trabajo y su esfuerzo, maestro. Gracias por su entrega. Buenas noches. Qué amable. Buenas noches. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Al contrario, buenas noches. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Gracias, profe. Buenas noches. Al contrario, buenas noches.